NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Hoy nos vamos a trasladar casi a los orígenes del cristianismo en Medio Oriente. Sabemos que mucho antes de que los musulmanes se instalaran hacia el siglo VI en esas zonas, ya estaban los cristianos. Y concretamente nos vamos a referir a Siria. Damasco fue la ciudad donde, si lo recuerdan, San Pablo se dirigía cuando él quería, precisamente fue el primer perseguidor de los cristianos en la ciudad de Damasco, pero ocurrió algo muy especial en aquel entonces. Dios tenía otros planes y se hizo el encontradizo con San Pablo en ese camino a Damasco. San Pablo pues se convirtió al momento y fue luego... En lugar de ser perseguidor, se convirtió en perseguido a su vez. Y de hecho murió mártir. ¿Y por qué no? En estos momentos, con la situación que conocemos en Siria de fortísima persecución anticristiana, ¿por qué no rezar también en este programa? Van a ver, el desarrollo es impresionante del tema de hoy, también con un sacerdote que nos explica la situación. ¿Por qué no rezamos también por la conversión de los perseguidores para que se conviertan también en apóstoles impresionantes con esas ganas de luchar que tienen? Vas a ver, ¿no?, que después de este programa sin duda nos va a surgir esta idea, la necesidad de rezar por los musulmanes fanáticos que están haciendo tanto daño y recordar esa idea que a mí me impresionó tanto de apadrinar a un terrorista con nuestra oración, con ese deseo delante de Dios de que su corazón cambie. ¿Y cómo? Pues a través de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios ofrecidos por Él. Vamos a hablar de, como tú has dicho, de Siria, de un lugar a 80 kilómetros de Damasco, un monasterio, el monasterio de San Moisés el Etíope, donde vive una comunidad católica de rito siríaco, y entre estos monjes está el padre Jihad Yusif, que nos va a hablar, hermana, con palabras un poco duras. Él dice, si las cosas siguen así, si la comunidad internacional no decide cambiar la política, abandonar la lógica del beneficio y de los intereses, creo que pronto la presencia cristiana en Siria será simbólica. Es como la de los cristianos en Tierra Santa, que hoy son una minoría muy reducida, quizás el 1%. Y se podrá ir a Siria, dice él, como quien va al zoo a admirar una especie en vías de extinción. María José, este padre Jihad Yusif, monje católico de rito siríaco, con estas palabras y otras que vamos a comentar, ¿él las ha pronunciado en Siria o es que ha viajado a Europa? Ha viajado durante unas jornadas de las asociaciones por Tierra Santa, ha viajado a Roma. El público que le escuchaba estaba muy atento mientras él contaba la experiencia que han tenido ellos como religiosos durante estos años de guerra. Un hombre muy sincero que narró lo que está ocurriendo, pero tuvo la valentía también de narrar lo que estaba ocurriendo en los corazones de ellos mientras vivían este terror y este miedo durante estos años de guerra. Creo que es un matiz. Hemos hablado muchas veces de los cristianos perseguidos en este programa. Gracias a Dios hemos tenido este privilegio de hablar de los cristianos perseguidos en este programa, pero quizá no hemos hablado de este matiz, ¿no?, de cómo también se instala a veces la tentación en el corazón de los cristianos, la tentación del miedo y de decir, mira... Claro, por instinto de supervivencia.
Es decir, todos lo sabemos, ¿verdad? Que a la hora de cruzar una calle miramos muy bien, al menos debemos hacerlo así, que no venga ningún vehículo que nos pueda atropellar. Pues imagínense lo que es estar celebrando la misa sabiendo que en cualquier momento te puede caer un misil en la cabeza, es lo que él nos va a explicar. Dice, en 2013, en la región en la que se encuentra el monasterio, fue escenario de una batalla feroz. Ha sido un periodo de mucho miedo. Celebrábamos la misa y rezábamos pensando que en cualquier momento podía caernos un misil en la cabeza. El pensamiento constante era, ¿qué sentido tiene seguir aquí? Y así, en comunidad, experimentamos concretamente la prueba de la fe. Hemos visto que nuestra fe nos sostiene. Es más, hemos descubierto que tenemos fe. Esto es precioso y yo pienso, a veces si ustedes abren el libro de los salmos que rezan todos los religiosos y muchos laicos también, por supuesto, esos salmos donde se dice, Señor, protégeme, que el enemigo nos rodea, Señor, ten piedad de nosotros, tal cual. ¿Con qué intensidad lo estarán rezando? Lo rezan y con qué sinceridad. Fíjate que él dice, constantemente nos preguntábamos, ¿creemos realmente en Dios? ¿Dios existe? Y si existe, ¿qué hace mientras nosotros estamos aquí bajo las bombas? Mientras que hombres, mujeres y niños abandonan sus casas para huir. Y él dice, era como si la tentación nos dijera al oído, vosotros sois cristianos, ¿dónde está vuestro Dios? Pero lo bonito es que cuenta el padre Yusif que gracias a Dios, después de esta prueba, cuando nos preguntan si seguimos creyendo, respondemos sí, seguimos creyendo. Sin embargo, todas las mañanas cuando sale el sol, tenemos que volver a decidir creer. ¿Han oído esto? ¿Qué enseñanza para cualquiera de nosotros? Todas las mañanas cuando sale el sol tenemos que volver a decidir, yo creo en Dios. O sea que no es por rutina, ni por comodidad, ni nada. Ni por un sentimiento de siquiera, seguridad, de seguridad. Nada. Al contrario, frente a todo lo contrario, me siento inseguro, no entiendo nada, me siento fatal porque sé que voy a poder morir en este día, tengo ganas de salir corriendo, pero aún así decido creer en Dios, decido quedarme. Y quedarme, podía decir cada uno de estos monjes, María José, y de tantos cristianos en Siria, quedarme, ¿qué significa? Quedarse en esa comunidad, en ese momento, durante la guerra. Es el riesgo de perder mi vida, el riesgo en todo momento, como él dice, mientras celebro la misa, mientras estoy haciendo mi vida cotidiana, ordinaria, está el peligro de que en cualquier momento vengan a buscarme o el peligro de que caiga una bomba y nos mate a todos. Pero pienso que más adelante lo vamos a ver, no solo eso, sino la angustia de saber que a mi alrededor del monasterio también la población estaba totalmente amenazada y que en cualquier momento ellos también tenían el deber de ir a atenderlos. Vamos a ver qué nos dice sobre esto. Cuenta, hemos decidido, habla de los monjes, dice, hemos decidido quedarnos a pesar del peligro. No nos hemos quedado para convertirnos en mártires a toda costa, nos hemos quedado en solidaridad con todos. Después de esta elección, hemos visto en los ojos de nuestros parroquianos e incluso en los de muchos musulmanes de la ciudad, la gratitud. Nuestra presencia para ellos es un signo de esperanza. Tanto los cristianos como los musulmanes, cuando hablan de nosotros, nos llaman nuestros monjes y llaman nuestro al monasterio. Esto es algo muy bonito, hermana, y que venimos repitiendo en estos programas. Tenemos todos, yo la primera, la tentación de que crezca en nuestro interior como una especie de rechazo, de odio tal vez incluso hacia los musulmanes, y hay que salvar a las personas. Una cosa son los actos malos que los fanáticos están cometiendo, todos, por eso, pero cabe, y creo que tristemente en Europa está creciendo mucho, sobre todo en Europa y en Estados Unidos también está creciendo este sentimiento dentro de las personas. Y los misioneros me parece maravilloso porque todos los misioneros a los que oímos hablar hacen esta distinción. Claro. Es una... Y los mismos musulmanes también la hacen. ¿Te fijas que dice, están en un pequeño pueblo, dice que son 50.000 habitantes, bueno, no es Nebek,
y allí nada más que hay 300 o 400 cristianos, casi nada. Y sin embargo, fíjate, el ejemplo que dan ellos de solidaridad, de valentía también, de coherencia con su fe, estos monjes, hace que incluso muchos musulmanes de ahí los aprecian y los quieren. Y es una caridad mutua. Es precioso, es que de han verdad. visto gestos muy bonitos Claro. en ellos. Por ejemplo, estos monjes han podido contribuir a ayudar a las personas que habían perdido todo, que estaban desesperados. Organizaciones católicas europeas les han mandado ayuda y ellos con esta ayuda, pues hermana, ellos con esta ayuda han podido reconstruir las casas de, te lo voy a decir, 63 familias, no solamente familias cristianas, sino algunas familias cristianas y también algunas familias musulmanas. Tengamos en cuenta que Nebec se encuentra a 1.300 metros de altitud, o sea que en invierno hace mucho frío, todas las noches hiela, nos dice él, y se necesita gasóleo para la calefacción, para el carburante. Claro, durante la guerra esto es muy difícil de conseguir. ¿Y quién lo encuentra? Yo pensaba también en todo, en los alimentos. Durante una guerra Claro, no es lo mismo, o sea, la carestía es fuerte. Ninguno de los cristianos de Nebec, a pesar de todo esto, ha abandonado el pueblo durante este tiempo, cuando la tentación es muy grande de huir, de marcharse. Pero qué bonito gesto el hecho de construir y hacer el bien a todos, Sí. no solamente decir, bueno, vamos a priorizar el ayudar a las familias cristianas, no, vamos a priorizar ayudar a aquel que más lo precise. Y también, ¿no?, los musulmanes, como nos contaba en otra ocasión el padre Luis Montes, viendo estos gestos, pues eso les interpela y les hace pensar y decir, ¿por qué? ¿Por qué estas personas están haciendo esto con nosotros? Y puede ser una forma, ya que está prohibido el predicar expresamente, Con sus es actos. una forma, claro, de predicar con los actos. Bien, nosotros a lo mejor nunca nos hemos preguntado esto con esa angustia, ¿no? ¿Me quedo aquí o me marcho? Es verdad que a lo mejor muchos de ustedes, amigos, sobre todo en Radio Católica Mundial, ¿verdad?, donde tenemos muchos oyentes de México que han tenido que viajar desde su país en una situación difícil, buscando trabajo y llegar a Estados Unidos, etcétera. Pero quizás no ante esta premura de unas condiciones insoportables de violencia. Entonces, ¿cuál es el deber de los cristianos en Siria?, se pregunta el padre Jihad Yusif. ¿Cuál es, no qué es lo que deseamos, sino nuestro deber? Y responde. Fíjate qué bonita su respuesta. Dice, yo antes pensaba que los cristianos debíamos quedarnos porque Oriente Medio no se debe quedar sin cristianos. Sin embargo, cuando empecé a temer por mi vida y por la comunidad, entendí por qué la gente abandona su casa. No juzgo ya a nadie y no digo a nadie que se quede si no se quiere quedar. Al contrario, es necesario también ayudar a la gente que se va, y dignamente, no que tengan que salir en una balsa ni a pie para ser detenidos luego en la frontera por la alambrada de espinos. Hay que ayudar también a quien se queda, en primer lugar con la oración sin duda, pero también con la ayuda material. Y explica cómo lo hacen un poquito. Dice, nosotros en el monasterio nos hemos consagrado al amor de Jesucristo. Y es un amor por todos, lo hemos dicho al principio, Iglesia Católica, o sea, también de otro programa y hoy. Jesucristo ama a todos sin distinción. ¿Se acuerdan cuando hablaba de los samaritanos? Y los que oían a Jesús, cuando decía los samaritanos, era como decir los peores enemigos. Y Jesús cuenta las parábolas poniendo al héroe un samaritano y la gente se escandalizaba. Bueno, pues un poquito igual. Dice, y nosotros sabemos que Jesucristo, cuidado, nos hemos consagrado al amor de Jesucristo de forma especial por los musulmanes y el Islam. Porque el diálogo para nosotros no quiere decir alcanzar a la fuerza un número de conversiones o convencerles de que están equivocados y nosotros tenemos razón y quedar como por encima. Nuestra tarea, dice él, es mucho más importante. Es crear puentes, dice, amistad y armonía, y anunciar a todos que vivir como alguien distinto es posible y es hermoso.
Fíjate que precisamente gracias a nuestro sufrimiento, dice él, vivido en estos años de guerra, y si estamos abiertos de verdad a la gracia de Dios que hemos recibido en el bautismo, y yo añado esa gracia de Dios que conlleva el don de fortaleza, que sin esa gracia de Dios no podían aguantar eso. Es que sales corriendo. Bueno, pues gracias a esta gracia de Dios que hemos recibido en el bautismo, podemos decidir, igual que cada día deciden seguir creyendo en Dios, pues decidir quedarnos en Siria en estas condiciones y descubrir nuestra vocación. ¿A qué se refiere? Nuestra vocación, que es amar, dice, y rezar por el mundo musulmán, por los musulmanes que se están matando y que se odian entre ellos. Esto me llamó muchísimo la atención porque él no habla de los musulmanes que odian a los cristianos, que es obvio que es así y que pues está habiendo una persecución. No todos. No todos, pero exacto, que algunos. Existe esta persecución contra los cristianos. Pero él nos explica, y es un matiz quizá también desconocido, que los musulmanes se odian entre ellos. Él cuenta, dice, no mucha gente sabe que las víctimas del Estado Islámico son más numerosas entre los musulmanes que entre los cristianos. Es cierto que si un cristiano acaba en las manos del Estado Islámico está perdido y que sin duda lo van a matar, pero también van a matar, por ejemplo, a un jeque o a un imán que no piense como ellos. Bien, hasta aquí ha llegado este testimonio impresionante de un sacerdote, de un monje que se encuentra en Siria y es el padre Jihad Yusif. Para nosotros es difícil de pronunciar. Bien, y ahora, si hemos hablado de los cristianos en Siria, nos vamos a un país igual de conflictivo en estos momentos como es Irak. Y esta vez, María José, ¿quién es el testigo que nos habla de Irak? Es el patriarca de los católicos caldeos, Luis Rafael I Sacco, y nos cuenta cómo están viviendo nuestros hermanos cristianos de Irak ahora mismo, mientras hacemos este programa. Él cuenta que los grupos extremistas están atacando a los cristianos y no solamente a ellos, también a los yazidíes y a los sabeos debido a sus creencias religiosas. Él cuenta algo que nos llena de terror, hermana. Dice que los musulmanes están destruyendo cualquier cosa que no cuadre con su visión del Islam, estos fanáticos, y que los líderes del Estado Islámico han establecido en Irak 3 reglas en relación a los no musulmanes. La primera regla es que hay que forzar a la gente a convertirse al Islam. La segunda es que todo aquel que no sea musulmán debe pagar un tributo o inmediatamente dejar su casa. O sea, un chantaje para que se convierta. Y la tercera opción, que tiene un cristiano que no huya de allí, que no pague este tributo o que no se convierta, es directamente morir decapitado. Esta es la situación ahora mismo de los cristianos en Irak. Por eso se entiende que en una sola noche 120.000 cristianos en Irak dejaron sus hogares llevando tan solo lo que llevaban puesto. Y ahora viven en campos de refugiados desde hace 1 año y medio. O sea, yo he visto en internet alguna vista, o sea, algún vídeo de ACNUR, de esta asociación de los refugiados. ¿Y en qué condiciones, Dios mío, están esos campamentos, María José? Bajo la nieve, o sea, todo cubierto de blanco. Unas tiendas que son frigidísimas, donde, bueno, se notaba cómo pues las personas que se supone que les van a ayudar les llevan una mantita y tú dices, ¿pero qué hace esa mantita ahí debajo de la nieve? ¿En qué condiciones la gente, pues de verdad, con un rostro de decir, pero estamos perdidos humanamente? Es así, lo maravilloso es ver que en estas condiciones y a pesar de todo los cristianos no pierden la esperanza y ahí se nota, digamos, la mano de Dios que les asiste, porque si no, para ellos con las fuerzas humanas sería imposible.
El patriarca, como decíamos, de los católicos caldeos, sigue explicando lo que está pasando en Irak. Dice que el Islam político intenta imponer la ley islámica y, por ejemplo, es bueno ir aprendiendo estos términos. Dice que esta ley impide a los no musulmanes, por ejemplo, que tengan una participación en la vida política, y dice directamente que los no musulmanes no tienen los mismos derechos constitucionales que los musulmanes, que son los que ahora mismo gobiernan la administración. Un ejemplo de esto: una ley que ha sido aprobada recientemente por el Parlamento iraquí, el 27 de octubre de 2015, que dice que los menores de 18 años, cristianos, yazidíes y sabeos, están forzados a convertirse al Islam solamente porque uno de sus progenitores proclame ser musulmán. ¿Vale? Él cuenta que esto es contrario a los valores de los ciudadanos, que daña la unidad, pero que es que además va en contra de la misma constitución iraquí, que en varios apartados dice que Irak es un país multiétnico, con diferentes religiones y diferentes cultos. Y de hecho, durante años Irak ha vivido de esta manera, o sea que se puede vivir en un respeto, diríamos, de ambas religiones. Se ha vivido así. Pero fíjense, y hay más. Las milicias extremistas islámicas están también amenazando a los cristianos en la ciudad de Bagdad, secuestrándolos para obtener dinero y forzándolos a dejar sus casas a fin de apoderarse de las mismas, de las casas. Es lamentable que en este contexto aquellos que no son musulmanes tienen muy pocas esperanzas de que la situación vaya a mejorar en la región. Las violaciones empujan a los cristianos y a otras minorías a emigrar y, por lo tanto, a desarraigarse de su tierra natal, en la que tienen igual derecho que otro a estar, que ha forjado su identidad, sus raíces y su razón de vivir. Dime, María José, ¿el número de cristianos en Irak cómo ha cambiado? O sea, ¿cuál era antes de esta persecución? Para que nos demos cuenta de la gravedad, antes de la caída del régimen de Saddam, el número de cristianos rondaba 1.400.000. Hoy los cristianos se calcula que son alrededor de 500.000, o sea, una tercera parte. 1 millón de cristianos ha tenido que huir de su país, huir con lo opuesto. Sí, pero de estos descontando todos los que han matado, claro, los que han matado, pero que muchos están, como decíamos, hace mucho tiempo ya en campos de refugiados en condiciones penosas. Es lo que nos cuenta el patriarca de los católicos caldeos, hermana, y vamos a escuchar un poquito de música para ver si conseguimos que estas noticias nos toquen de verdad el corazón, para que pongamos desde nuestro lugar, en lo poquito que podamos, remedio. Sí, porque todas estas noticias que van a más, o sea, desde hace, no sé, un par de años van subiendo en intensidad de una forma geométrica, más. Y a nuestros amigos de América a lo mejor les parece esto un poquito lejano, pero les cuento que a nosotros en Europa no nos parece nada lejano y que pues nos duele más porque nos damos cuenta de que es una realidad que está amenazando también a Europa, clarísimamente. Totalmente. Sobre todo a España y a Francia, como lo hemos comprobado. Entonces, a la vez que estamos viviendo este momento de gracia que debemos aprovechar, porque es un momento para decidirse por la fe, de imitar a estos cristianos que deciden seguir a Cristo a pesar de lo que se pueda seguir. Bueno, eso es lo bonito, ¿no? Que veamos esto como una tragedia, pero también como un momento de gracia para el mundo, porque estos hermanos nuestros nos están dando... Claro, nos están dando un ejemplo que nosotros debemos seguir, ya que nosotros, hermana, lo tenemos tan fácil, que menos... ¡Qué vergüenza! Que menos que ser coherente en nuestra familia, en nuestro trabajo, que menos que ser coherente con la fe. Solamente, como nos queda unos segundos solamente, decirte un pensamiento que tuve. Estaba pensando en todo esto y de verdad estaba dolida por la situación de estos cristianos, pero pensaba, el Papa ha anunciado el año del jubileo, ha empezado el año del jubileo.
un año de perdón, un año de misericordia de Dios para los hombres de una forma especial. Bueno, pues que no perdamos nosotros tampoco la esperanza. Aprovechemos para rezar por la conversión de estos terroristas en este año, que es un año especial de verdad para la Iglesia. Y la gracia actúa. Es decir, entonces, si la gracia ha podido transformar, como lo decíamos, a San Pablo, que al principio no era San ni era Pablo, era Saulo de Tarso, que venía a matar a los cristianos en Damasco, pues hemos visto cómo se ha transformado la historia, ¿no? ¿Por qué no nos animamos a rezar el Santo Rosario, que es una de las oraciones más importantes durante este año de la misericordia? Cuando lo recemos, pensemos, y nos va incluso, yo creo, María José, a ayudar a rezarlo mejor, a rezar y también la Santa Misa por los cristianos perseguidos y por la conversión de los terroristas. Muchas gracias, María José, por toda esta información. A ti, hermano. Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización.